Lo que les voy a mostrar es la experiencia que se realizó en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Es un trabajo que comenzó desde la inquietud del sector en pacientes jóvenes con una patología que es devastadora, en pacientes que suele afectar entre 30 a 50 años, son pacientes jóvenes, activos, y la inquietud del sector por ofrecer alguna alternativa biológica con el fin de regenerar o recuperar la función, tratando de evitar un procedimiento más agresivo aún, que es la artroplastía total de cadera. La bibliografía, y en esto es interesante, tal vez en este congreso lo que estoy viendo es que la bibliografía que nosotros generalmente podemos leer al respecto está en revistas específicas de biología molecular o de biología celular, y en el caso nuestro, que yo personalmente soy ortopedista, leemos, digamos, revistas de ortopedia, y lo que se encuentra escrito en revistas de ortopedia, la verdad que es bastante extenso, y la verdad que siento que hoy por hoy vamos a ir viendo, y la idea es mostrarles un poco y hacer un resumen un poco de la bibliografía al respecto de este tema, pero cada vez es más y con mejores resultados. La evolución natural de la osteonecrosis es el colapso en promedio a los 8 meses. Es una patología bastante devastadora, generalmente se asocia peores pronósticos cuando está asociado al consumo de corticosteroides o el consumo de alcohol. También si hay alguna patología autoinmune o patologías de inmunodeficiencias, VIH, el tratamiento del VIH, por ejemplo. Y también hay reglas y evaluaciones en cuanto a la extensión radiográfica o por resonancia magnética que nos van a permitir o orientar hacia distintos tipos de tratamiento. Nuestras revistas, por ejemplo, el Journal of Bone and Joint, publicó este review en el 2006 con cuáles eran las terapias que sí sugerían y cuáles eran las que no tenían una evidencia suficiente a la fecha. Este es un estudio, cabe recalcar que es de 2006, pero es interesante, donde la descompresión tiene una evidencia importante. La utilización de peroné vascularizado, por ejemplo, que es un injerto vascularizado, también es otra de las digamos, alternativas con mayor evidencia, pero con mayor morbilidad, obviamente. Y si no, ya la prótesis de superficie que tuvieron un auge hace unos años y que hoy en la fecha tal vez la indicación ya es más limitada, y donde las stem cells multipotenciales están en un estadio de investigación. Lo que sí categóricamente no recomiendan es el reposo y la no carga, es decir, dentro de las guías que la Sociedad Americana, que es una de nuestras guías para poder trabajar y ejercer, o que nosotros le damos más relevancia, ya desestima. Inclusive hay algunos protocolos de tratamiento que no hacen nada y dejan a la historia natural, pero como les mostré en alguno de los trabajos iniciales, la evolución natural es al colapso en promedio precoz, cerca del año. Otro de las bibliografías que, por ejemplo, este trabajo, que es del 2014, habla de que las recomendaciones van a depender obviamente del tipo de lesión. Cuando son sintomáticas y las lesiones son pequeñas, sin colapso, la indicación es de algún elemento o alguna alternativa de preservación femoral. Después voy a ahondar más en las clasificaciones y en los tipos de lesiones que son pasibles de cirugías o procedimientos de preservación femoral. Pero en aquellas pacientes donde hay lesiones más extensas, pero aún todavía no vemos un colapso articular, tal vez cuando son pacientes jóvenes también tienen lugar este tipo de procedimientos. Ya cuando existe colapso femoral o cuando son pacientes más añosos, directamente tiene indicación de una prótesis total de cadera. Por lo cual nosotros nos planteamos evaluar en los pacientes tratados en nuestro servicio cuáles de estos pacientes evolucionaban a la necesidad de una prótesis total de cadera, y evaluamos 3 grupos distintos. Uno fue solo tratado con descompresión aislada, algo hice mal, descompresión aislada, descompresión con colocación de injerto óseo de cresta ilíaca aislado, y descompresión e inoculación de células madres tomadas también de cresta ilíaca, de médula ósea de cresta ilíaca. Así reunimos en este estudio retrospectivo 102 casos
en 72 pacientes, la afectación es bilateral en un 15 a 20% aproximadamente, y esta clasificación que utilizamos es la clasificación tal vez más utilizada en el medio, que es la clasificación de FICAT, que principalmente lo que evalúa es de aquí hacia aquí, es si hay colapso o no hay colapso articular. Ya cuando hay algún signo radiográfico mayor y colapso, en este grupo de pacientes no deberían utilizarse ese tipo de tratamientos. Encontramos allí 19 casos de FICAT tipo 1 y 83 casos de FICAT tipo 2, excluimos todos los otros grados más avanzados, y se trataron pacientes desde el año 96 al año 2012, o sea que como mínimo tenemos 24 meses de seguimiento. En ellos 56 eran masculinos, 16 femeninos, con una edad promedio de 39 años, que es lo que hablábamos de la edad donde normalmente se manifiesta esta patología, y los 3 grupos evaluados que fueron controlados de forma radiográfica y clínica con un promedio de 5,5 años. La elección de la técnica quirúrgica dependió del tamaño de la lesión. Es decir, las lesiones que eran más extensas dentro de las afectaciones tipo 2, intentamos de colocar al menos injerto óseo o en los casos que ya donde habíamos comenzado este protocolo, poder usar la descompresión y las células madre. Los primeros casos que se realizaron desde el año 96 fueron solo de descompresión porque era lo que la bibliografía nos estaba mostrando como efectivo. Es decir, que son 3 grupos secuenciales tratados en distintos tiempos y evaluados de forma retrospectiva. La descompresión del núcleo, aquí vemos en la resonancia, este es el núcleo de necrosis, lo que se realizó con una guía fluoroscópica y un abordaje percutáneo, generalmente a veces menor la incisión graficada, se llega a la zona de necrosis, es una zona, generalmente en este caso es una zona más extensa del lado derecho y tal vez menos del lado izquierdo, y se realizan perforaciones con trefinas canuladas de 5 milímetros, entrando desde la cara lateral, y se le da una descarga por 30 días. En el caso de la utilización de células madre, la misma posición en decúbito dorsal, en una mesa radiolúcida, con una anestesia raquídea más una sedación. Se realizó la aspiración en la médula ósea, en la cresta ilíaca, de la cresta ilíaca anterior. Se utilizó una jeringa prellenada con citrato y un medio estéril, el Ficol Paquet, de alta calidad, que lo que permitió es luego aquí en la centrífuga realizar la separación y utilizando las stem cells, la separación y poder separarlas. Y luego, a través del orificio canulado que tiene la trefina, se instiló hacia la zona necrótica ese concentrado de células. El otro grupo de trabajo fue con descompresión, ya con una trefina un poco más grande, más gruesa, y utilizando el sistema de OATS, que nombró en la charla previa, que es para trasplante de cartílago autólogo. El sistema permite utilizar esto como para comprimir y poder enviar a la zona afectada, luego de la descompresión, el injerto autólogo. De estos 102 casos en el global de pacientes, el 47% requirió una prótesis total de cadera a los 5,5 años y el 53% no. Si separamos por cada grupo, para el grupo de la descompresión aislada, con un rango de 24 a 324 meses, este es el grupo más largo, de mayor seguimiento, la tasa de conversión fue del 40%, y en promedio, también este es otro factor importante, que a los 77 meses se requirió en promedio una prótesis total de cadera. Cuando se utilizó células madres y la descompresión, el porcentaje de conversión a prótesis de cadera fue del 50%, y en promedio, en un rango más corto de evaluación, porque esto es un estudio más reciente, el promedio fue a los 48 meses. Y cuando se utilizó injerto autólogo, el promedio pasó al 34 meses, donde también el 50% requirió una prótesis total de cadera. Vale aclarar que en estos dos grupos, las lesiones, en los casos bilaterales, por ejemplo, las lesiones más extensas fueron las tratadas de un lado con una descompresión y colocación de células madres y del otro lado solo la descompresión, con lo cual eso en el grupo puede ser un sesgo en la evaluación estadística. Así la curva de sobrevida,
vemos que digamos, son bastante similares, con un poco corridas en el tiempo, pero la caída o la tendencia son bastante similares en los tres grupos. Las edades promedios, eso es importante, que los grupos no fueron significativos, es decir, que los grupos fueron comparables en cuanto a la edad. Y en cuanto al FICAT, si bien hay algunos grupos, como yo le explicaba, donde hubo descompresión y cédulas madre, hay más grupos, digamos, más pacientes en el grupo 2 que en el grupo 1. Y tal vez en este caso fue más parejo en el caso de la descompresión aislada. Cuando se evaluó la significancia o la estadística, digamos, de la comparación de los tres grupos, no hubo diferencias significativas, fue de 0,2. En la bibliografía hay trabajos que han demostrado los beneficios de la descompresión. Es un trabajo que ya tiene unos años, pero que para estadios 1 y 2, este trabajo utiliza otra clasificación, pero no importa, pero son semejantes, tienen muy buenos resultados con la descompresión aislada y que conservaron la cadera, y hay pocos trabajos que han evaluado también cuáles de ellos o cuáles de estos pacientes requirieron una prótesis de cadera. Es difícil, la verdad, evaluar porque hay otros elementos que son subjetivos, como el dolor, la limitación, que no pueden ser evaluados de forma tan pareja al comparar los pacientes. Por eso tratamos de tomar un elemento medible, que es la conversión a prótesis de cadera. Esto es una revisión sistemática de una revista de la Hip International del año 2012, que compararon 4 artículos de nivel 4 con un seguimiento bastante aceptable y con un N de 139, y lo que ellos sostienen es que no hay evidencia, digamos, en cuanto al dolor, cuando utilizaron solamente la descompresión. O sea, hay un alivio sostenido como mínimo por 2 años, que hay un 26% de estos pacientes que requirieron prótesis de cadera con un mínimo de seguimiento de 2 años, y que cuando el FICAT ya era más avanzado, ya era muy alto el porcentaje, y estos son los casos que no hay que hacerlo. Y que, como habíamos hablado antes, que el grado de lesión está asociado, digamos, al porcentaje de éxito. Existen otros trabajos, como este del 2015, donde usaron descompresión y utilización de injerto óseo en 46 pacientes, con un número bajo, con 4 artroplastías, pero con un seguimiento también bajo, es decir, con 26 meses. En otros casos, donde, por ejemplo, ya se empezaron a usar terapias celulares, como por ejemplo la que hablamos nosotros de utilización de médula ósea, es decir, terapia celular de médula ósea. Este autor, Gernigu, tiene varias publicaciones y de hecho hizo una última que la voy a mostrar más adelante, que ya muestra 30 años de experiencia en el tema. En este caso ellos muestran 189 pacientes donde realizaron una descompresión y el agregado de células mesenquimales de cresta ilíaca, con un seguimiento promedio de 7 años. Y aquí también han incluido pacientes en estadios avanzados, que el pronóstico no es tan comparable a los estadios iniciales, con un 18% de evolución a prótesis de cadera en un promedio de 26 meses. Y un 78% dentro de los primeros años, entre los 3 primeros años. Es decir que la mayoría de los estudios que existen son de corto plazo, y es interesante ver qué está pasando a más de 5 años por lo menos. Este otro paper muestra por lo menos 5 años de un estudio prospectivo, es decir, que es un estudio elaborado por Ganji, que es interesante porque es de índole prospectivo, y lo que utilizaron compararon células mesenquimales de cresta ilíaca versus la descompresión aislada, y ellos documentaron una disminución del dolor y de los síntomas articulares, y hay una involución del volumen de lesiones que retrasó la progresión a estados mayores. Es decir, hay mucha bibliografía que avala y que es entusiasta. El problema es tal vez llegar a los resultados clínicos y poder compararlos realmente y tener un pronóstico claro para explicarle a los pacientes que vienen a la consulta. Este trabajo de Rafael Sierra es uno de los primeros que él publicó, luego hizo una serie un poco más extensa. Este se publicó en el año 2013. Él hizo un análisis retrospectivo de 60 pacientes, donde usaron la misma técnica utilizando bone marrow de cresta ilíaca y realizar la descompresión a través de mínimos portales y colocación, muy similar a la técnica que nosotros utilizamos, con un alivio significativo
del dolor en el 86% de los pacientes y el seguimiento de vuelta es muy corto. Y cuando se comparan también a través de este metaanálisis, es decir, van aumentando las publicaciones y van mejorando, digamos, la calidad de la evidencia, y siempre se habla de esto: escasa literatura, series de bajo número, corto seguimiento, y en algunos casos no se evalúa la tasa de conversión a prótesis de cadera, que tal vez es el elemento claro de mala evolución. Este trabajo es actual, de este año, donde se habla de, publicado en la Acta Ortopédica, se buscó a través de todos los trabajos publicados cuál era el rol en la actualidad de la terapia celular, y principalmente evalúan los trabajos más serios, donde también está incluido este de Gangi, ya hablado en las diapositivas previas, y de vuelta, cuando se empleaban en etapas precolapso, la mejoría de la supervivencia era buena y reducía la necesidad de una artroplastía. Igualmente, necesitamos seguir en ese sentido, buscando aunar los esfuerzos en la investigación y juntar los casos a través de trabajos multicéntricos, y ojalá eso se podrá seguir de acá adelante llevando a cabo para poder evitar esos sesgos de tratamiento y evitar tal vez algunas de las limitantes que hemos tenido y las diferencias de tratamiento en distintos lugares en cuanto al protocolo utilizado. Este es el trabajo que también es muy reciente, que es un review de este mismo autor, de Hermigou, con más de 30 años de experiencia con el uso de stem cells. Y la verdad que son estos trabajos que a los ortopedistas nos dan un poco más de sienta o nos permiten un poco más de tomar decisiones y poder trasladar esta información. Y me pareció importante agregarlo porque siempre los resultados son alentadores. La respuesta de los pacientes donde se utiliza una terapia alternativa siempre es más alentadora, son pacientes más colaboradores, es decir, cuando se los incluye en un protocolo, y eso también puede ser un sesgo. Él lo que habla es que la evaluación del tamaño de reosificación no siempre se correlaciona con los resultados clínicos. También es importante la calidad de las stem cells, es decir, el volumen promedio que se instila, que debe ser por lo menos, según su evaluación, de 35.000 células para arriba. Y que otro dato importante es la baja inmunogenicidad de estas células, que eso también lo abre la puerta como para abre la puerta o comenta la posibilidad de utilizarse a través de en distintos pacientes, es decir, poder hacer trasplantes entre distintos pacientes. Las debilidades de este trabajo es que es un trabajo retrospectivo, que el número de pacientes se dispara en cada grupo de estudio, que no tiene un grupo de control sin tratamiento. Existen, digamos, como buenos elementos de este trabajo, es que hay pocos trabajos clínicos donde se evalúa realmente la evolución de la enfermedad y el pasaje a una prótesis de cadera. Y tampoco hay, y es el único trabajo que hallamos, que compara las 3 técnicas quirúrgicas. De acuerdo a estos resultados, en 5 años promedio, que incluye los pacientes con estadios iniciales de osteonecrosis, no encontramos diferencias significativas en cuanto a la progresión a la artroplastía, lamentablemente. Pero creemos que con más trabajos y con más uniendo a través de distintos grupos multicéntricos podemos llegar a mejorar la calidad de la información y tal vez seguir con esta línea de trabajo. La intención del sector es seguir con esta línea de trabajo y poder dar una alternativa en estos pacientes jóvenes. Para terminar, traje algunos casos. Esta es una paciente de 35 años con una lesión radiográficamente evidente en la cadera derecha, que, como ven aquí, ya se ve un poco el camino de la descompresión. Es por ahí más difícil de verlo, pero se ve la sombra de la descompresión. La evolución en el tiempo. Para 2010, ya llevaba 3 años, se extendió esa lesión y así comienzan y aumentan los síntomas, lo que requirió una prótesis total de cadera del lado derecho, y del lado izquierdo, donde la lesión era mínima, se mantuvo. Este otro caso, que es tal vez el caso más interesante, es un paciente de 34 años con una afectación bilateral. Fíjense que
En esta radiografía no hay colapso articular y lamentablemente no tengo la radiografía preoperatoria porque era de un paciente que se había tratado en otro centro y solamente tenemos la posoperatoria, donde vemos el orificio de entrada para la descompresión y es un paciente donde se realizaron las stem cells. Y estas son las radiografías de control laterales y esta es la radiografía a los 8 años de evolución, donde vemos todo el trayecto de las perforaciones y es interesante ver los núcleos aparentemente que se van formando al nivel del trayecto, y esto puede ser también por defecto de la técnica utilizada, por no poder o no otorgarles algo mecánico que sostenga la localización de las stem cells a nivel de la cabeza femoral. Pero sí vemos una reacción, vemos una respuesta. Eso nos alentó y nos sigue alentando con este tipo de tratamiento. Y por suerte también tenemos la resonancia magnética, que no vemos daño condral del lado derecho, sí del lado izquierdo. Aquí ya vemos una afectación del lado izquierdo. Y el paciente está refiriendo síntomas del lado izquierdo, con lo cual probablemente tengamos que optar en algún momento, cuando el paciente lo decida, a una artroplastía total de su cadera izquierda. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Pregunta de la audiencia?